Siendo un intrépido reportero, mi obsesión por descubrir los oscuros secretos de la corporación InGen me llevó a trazar un plan audaz. Después de los incidentes en la isla Nublar, donde el primer parque jurásico se volvió una pesadilla, decidí que la verdad debía salir a la luz. La cancelación del proyecto no detuvo mi búsqueda, sino que la intensificó. Investigando a fondo, descubrí rumores sobre una isla remota, propiedad de InGen, donde supuestamente criaban a los dinosaurios en secreto. Convencido de que allí yacía la verdad oculta, planeé infiltrarme en esta isla prohibida. Mis contactos clandestinos me proporcionaron información clave y un bote clandestino para llegar a ese lugar misterioso, donde los rugidos prehistóricos aún resonaban. Mi determinación de revelar la verdad detrás de los dinosaurios de Parque Jurásico me llevó a embarcarme en una aventura arriesgada. Las advertencias resonaban en mis oídos mientras me preparaba para la expedición a la temida Isla Sorna. Muchos me dijeron que era una locura, que esa isla estaba llena de peligros desconocidos. Sin embargo, la necesidad de desentrañar los secretos de InGen eclipsó cualquier precaución. Sabía que no podía enfrentar este desafío solo, así que me puse en contacto con dos antiguos empleados de la compañía. Mis amigos, exmiembros de InGen, conocían cada rincón de la isla prohibida. Aunque inicialmente dudaron en acompañarme debido a los horrores que habían presenciado en el pasado, su lealtad y el deseo de exponer la verdad triunfaron. Juntos, trazamos un plan meticuloso para navegar por las aguas peligrosas que rodeaban la isla y adentrarnos en su corazón. Equipados con sus conocimientos internos y mi determinación periodística, estábamos listos para enfrentar lo desconocido. Al llegar a la isla, el silencio se apoderó del entorno. Mi libreta y bolígrafo en mano, empecé a documentar meticulosamente cada detalle aparentemente normal de la isla. No había rastro de dinosaurios, lo cual resultaba inquietante dada su supuesta existencia en ese lugar. La maleza espesa ocultaba los secretos que la isla guardaba. Cautelosos, nos adentramos más en el corazón de la isla, siguiendo las señales de las instalaciones abandonadas que encontramos entre la vegetación. Era evidente que estas estructuras decrépitas pertenecían a InGen, pero la pregunta clave era, ¿qué secretos ocultaban? Las ventanas rotas y las puertas desgastadas daban la sensación de que estábamos entrando en un mundo olvidado, un eco del pasado. Dentro de esas instalaciones, descubrimos documentos y planos que revelaban información crítica sobre la creación de los dinosaurios. Notas científicas, informes de experimentos y detalles de ingeniería nos proporcionaron una visión fascinante, pero aterradora, del proceso detrás de estas criaturas prehistóricas. La maquinaria abandonada y las computadoras desgastadas contaban historias silenciosas de lo que alguna vez fue un laboratorio de creación de vida. Mientras continuábamos explorando, el susurro de algo grande se acercaba entre los árboles. Las huellas de enormes garras en el suelo confirmaron nuestros temores. Los dinosaurios estaban cerca. En un instante, la isla dejó de parecer desierta, y la urgencia de escapar se apoderó de nosotros. Mis manos temblaban al cerrar mi libreta, llevándome a la conclusión de que, al igual que esos antiguos documentos, la verdad a menudo está oculta en los lugares más peligrosos. Mientras observábamos las huellas en el suelo de la instalación abandonada, uno de mis compañeros, con un conocimiento profundo de los dinosaurios de InGen, dedujo con expresión preocupada la especie a la que pertenecía la huella. Era indiscutiblemente la marca de un velociraptor, una criatura conocida por su inteligencia y brutalidad al cazar. Su rostro reflejaba la gravedad de la situación, y la inquietud se apoderó de todos nosotros. Las historias sobre la ferocidad de los velociraptores nos invadieron, y un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en la posibilidad de encontrarnos cara a cara con estas criaturas. Sabíamos que era imperativo actuar con cautela, pero la presencia de estos depredadores cambió la dinámica de nuestra exploración. La adrenalina se mezcló con la incertidumbre mientras deliberábamos sobre cómo proceder. Decidimos continuar con extrema precaución, conscientes de que cada paso podía llevarnos más cerca de un encuentro con los velociraptores. La atmósfera se cargó de tensión, y nuestros sentidos estaban alerta ante cualquier movimiento en la maleza. En ese momento, el misterio de la isla prohibida se volvió más tangible y amenazador, mientras enfrentábamos la realidad de compartir ese territorio con las bestias prehistóricas. En ese momento, el misterio de la isla prohibida se volvió más tangible y amenazador, mientras enfrentábamos la realidad de compartir ese territorio con las bestias prehistóricas.
La investigación de las instalaciones nos llevó a una parte oculta, donde una visión desalentadora nos esperaba. Entre los escombros y restos de equipos científicos, descubrimos un área repleta de huevos de dinosaurios. Sin embargo, la escena era aún más inquietante. Todos los huevos estaban rotos, indicando que ya habían eclosionado. La evidencia de la reciente eclosión llenó el lugar de una sensación de urgencia y peligro inminente. La pregunta sobre qué tipo de dinosaurios habían nacido de esos huevos flotaba en el aire, aumentando nuestra inquietud. Las sombras en la penumbra sugerían que algo se movía entre los restos. A medida que inspeccionábamos más de cerca, la realidad se hizo evidente. Crías de dinosaurios deambulaban por el área, mostrando que la isla estaba lejos de estar deshabitada. El descubrimiento de las crías cambió nuestra perspectiva. Sabíamos que los velociraptores no eran la única amenaza. Ahora teníamos que enfrentarnos a la posibilidad de encontrarnos con jóvenes dinosaurios hambrientos y potencialmente agresivos. La tensión aumentó, y nuestras mentes se esforzaron por comprender la complejidad de la ecología de la isla, donde las criaturas prehistóricas deambulaban libremente. La necesidad de encontrar un lugar seguro para acampar se volvió apremiante, ya que el barco que nos llevaría de regreso llegaría en 2 días. A pesar de la inseguridad sobre la presencia de dinosaurios peligrosos, decidimos establecer nuestro campamento en un claro rodeado por la densa vegetación. Las sombras de la noche se cernían sobre nosotros mientras levantábamos tiendas y encendíamos una modesta fogata, tratando de encontrar algo de consuelo en la luz titilante. A pesar de nuestras preocupaciones, el cansancio se apoderó de nosotros, y algunos se retiraron a sus tiendas en busca de un descanso temporal. Sin embargo, el silencio de la selva era inquietante, y el eco de nuestros propios pensamientos resonaba en la penumbra. Fue entonces cuando un sonido extraño rompió la quietud de la noche, despertándonos de nuestro letargo. El sonido se reveló como el pesado paso de un triceratops, una criatura herbívora que, al parecer, merodeaba en busca de comida. Observamos con asombro mientras el majestuoso dinosaurio de 3 cuernos se acercaba, aparentemente ajeno a nuestra presencia. Era un recordatorio impactante de la prehistoria viva que nos rodeaba, y algunos de nosotros optamos por grabar el momento en nuestras cámaras, balanceando la sensación de peligro con la fascinación. Sin embargo, la tranquilidad se rompió cuando un rugido retumbante rompió el aire. El triceratops, antes sereno, levantó la cabeza con inquietud. Nuestros corazones latían con fuerza al comprender que algo más, algo mucho más peligroso, se aproximaba. En ese momento, el misterio de la isla se materializó de manera amenazadora, y nos enfrentamos a la realidad de que la línea entre la maravilla y el peligro era más delgada de lo que habíamos imaginado. Es que no la linterna iluminó el origen del rugido, revelando entre la maleza la presencia amenazadora de un dinosaurio carnívoro. En ese instante, la adrenalina nos impulsó a reaccionar. No hubo tiempo para identificar la especie. Solo sabíamos que la situación era crítica. Con movimientos rápidos y frenéticos, el grupo emprendió una huida desesperada, zigzagueando entre árboles y arbustos en un intento de escapar de la depredadora criatura. El sonido de pisadas pesadas y el crujir de ramas rotas resonaban a nuestro alrededor mientras corríamos frenéticamente. Los gritos de alerta y el latir acelerado de nuestros corazones crearon una cacofonía de miedo y urgencia. Sin embargo, la criatura no tardó en alcanzar a uno de nuestros compañeros, capturándolo con una velocidad sorprendente. El grupo se detuvo momentáneamente, presa del horror y la impotencia al ver a nuestro amigo siendo arrastrado hacia unos arbustos. Sus gritos de agonía perforaron la oscura noche, un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida frente a las fuerzas prehistóricas que ahora nos acechaban. El misterio de la isla se convirtió en una pesadilla palpable, y la realidad de que estábamos siendo cazados se apoderó de nosotros. La decisión de seguir adelante, aunque llena de temor, se impuso mientras el grupo continuaba su huida. Cada paso resonaba con la pérdida de nuestro compañero, y la incertidumbre sobre lo que más nos esperaba en la isla creció. La búsqueda de la verdad se había convertido en una lucha por la supervivencia, con la conciencia de que la isla, aunque deslumbrante en su antigua grandeza, también albergaba horrores que desafiaban nuestra comprensión. La realización de que ahora éramos solo 4 personas golpeó con fuerza. La pérdida de nuestro compañero devorado por el dinosaurio nos dejó con un sentimiento abrumador de tristeza y horror. El peso de la responsabilidad se posó sobre mis hombros mientras lideraba al grupo a través de la espesura, tratando de encontrar un refugio seguro y entender qué había desencadenado esta pesadilla.
En medio del caos, uno de los miembros del grupo señaló acusadoramente hacia mí. Su expresión acusatoria reflejaba la creencia de que todo lo que estaba sucediendo era consecuencia directa de mi decisión de venir a la isla. Sus palabras acusatorias resonaron en la oscura selva, alimentando las llamas de la incertidumbre y el miedo. La discusión dentro del grupo se intensificó, con voces elevadas y miradas cargadas de desconfianza. Algunos argumentaron que este viaje era una locura desde el principio, mientras otros buscaban encontrar soluciones prácticas para sobrevivir en medio de los peligros de la isla. La división entre nosotros se amplió, y la sombra de la culpa oscureció aún más nuestra ya precaria situación. Entre el caos y la tensión, la verdad se filtró. Uno de los miembros del grupo confesó saber más de lo que había revelado. Alegó que el error de haber venido a la isla fue mío y que las consecuencias eran simplemente el precio a pagar por mi imprudencia. La acusación se sumó al desasosiego, dejando en el aire la pregunta crucial de hasta dónde estaba dispuesto a llegar el grupo para sobrevivir en este territorio hostil. Con la amenaza palpable y la necesidad de sobrevivir en mente, el grupo llegó a una zona cubierta por una hierba alta que se mecía suavemente con la brisa nocturna. La oscuridad se cernía sobre nosotros, y la única opción era ocultarse y esperar a que amaneciera. La conciencia de que la isla estaba llena de peligros nos obligó a permanecer alerta en todo momento. Uno del grupo indicó conocer un lugar seguro en la isla, pero para llegar allí, debíamos atravesar el prado de hierba alta. La incertidumbre se apoderó de nosotros mientras avanzábamos con cautela, sintiendo la hierba rozar nuestras piernas en la oscuridad. Sin embargo, algo no estaba bien. Un presentimiento inquietante nos envolvía mientras avanzábamos entre las sombras danzantes. De repente, un rugido gutural resonó en la penumbra, y la hierba alta se agitó frenéticamente a nuestro alrededor. La tensión aumentó mientras intentábamos discernir la forma y la naturaleza de la amenaza oculta entre las hojas. El conocimiento de que estábamos a merced de criaturas desconocidas nos llenó de angustia, pero no había marcha atrás. En medio de la hierba alta, emergió una silueta imponente. Un velociraptor, con ojos brillantes y afiladas garras. La realidad del peligro se manifestó frente a nosotros, y el pánico se apoderó del grupo. Sin embargo, la decisión de continuar hacia el lugar seguro persistía, aunque cada paso se volvía una danza tensa con la posibilidad de convertirnos en presas. La isla se revelaba como un laberinto mortífero, donde la supervivencia dependía no solo de la astucia, sino también de la habilidad de anticipar los peligros ocultos en la oscuridad. El velociraptor, con aguda percepción, se percató de nuestra presencia en su territorio. Un rugido feroz escapó de sus fauces, alertando a otros de su especie. En un instante, la atmósfera se llenó de tensión, y las sombras se movieron con rapidez, mientras los velociraptores se abalanzaban desde las sombras. El sonido aterrador de garras afiladas sobre la hierba alta marcó el inicio de un enfrentamiento mortal. Dos miembros del grupo se encontraron inmovilizados por la repentina embestida de los velociraptores. Las criaturas carnívoras, coordinadas y mortales, desataron una furia despiadada sobre ellos. Gritos desgarradores resonaron en la noche mientras los velociraptores decoraban sin piedad a sus presas. La escena de caos y violencia dejó una impactante sensación de impotencia. Ahora, solo dos de nosotros quedábamos, forzados a enfrentar la realidad de que la isla estaba dominada por criaturas prehistóricas dispuestas a luchar por su territorio. Nos sumergimos en la desesperación mientras luchábamos por mantenernos alerta, sabiendo que la próxima embestida podía llegar en cualquier momento. La urgencia de encontrar un refugio se volvió aún más apremiante, pero la oscuridad conspiraba contra nosotros. Con el rugido persistente de los velociraptores resonando en la noche, nos dimos cuenta de que cada paso que dábamos en la isla prohibida era un enfrentamiento con la naturaleza misma. La lucha por sobrevivir se volvía más intensa, mientras las sombras de la isla ocultaban no solo los horrores del pasado, sino también los peligros inminentes que acechaban en el presente. Con un último esfuerzo, el último compañero y yo logramos salir de la hierba alta. Sin embargo, la victoria fue efímera, ya que un velociraptor, implacable en su búsqueda, atrapó a mi compañero antes de que pudiera escapar por completo. El rugido de la criatura resonó mientras se lo llevaba de nuevo entre la maleza, dejando solo el eco desgarrador de sus gritos de agonía. La impotencia se apoderó de mí mientras observaba cómo mi compañero desaparecía entre las sombras de la hierba alta, la oscuridad ocultando la brutalidad del ataque. Mi corazón latía con angustia mientras enfrentaba la cruda realidad de que estábamos siendo cazados por criaturas prehistóricas, y cada intento de escapar se veía ensombrecido por la tragedia.
La isla, ahora sumida en la noche interminable, se cernía sobre mí con sus misterios y horrores. Mis pensamientos se volvieron a la búsqueda inicial de la verdad, y la ironía de que esta verdad estuviera siendo pagada con la sangre y los gritos de mis compañeros no escapó a mi conciencia. Quedé solo, con la certeza de que la lucha por la supervivencia en esta isla estaba lejos de haber llegado a su fin. Solo y con la linterna como única compañía, continué mi camino hacia otras instalaciones abandonadas de Ingen. La luz titilante de la linterna revelaba pasillos desiertos y equipos desgastados. La sensación de desolación en aquel lugar aumentaba mi ansiedad, pero la necesidad de encontrar ayuda persistía. Al adentrarme en una sala llena de papeles y documentos, mi atención se centró en la verdad escalofriante que yacía entre aquellas hojas. Los informes detallaban el proceso de extracción de ADN de los mosquitos prehistóricos, pero la revelación más impactante fue que los dinosaurios que creían estar recreando, en realidad eran mutaciones de ranas. Las criaturas que vagaban por la isla no eran dinosaurios genuinos, sino abominaciones creadas a través de modificaciones genéticas. Los científicos involucrados habían comenzado creyendo que tenían diversas especies de dinosaurios, pero con el tiempo, se dieron cuenta de que todas eran la misma especie con modificaciones estéticas. La ilusión de variedad se desvanecía a medida que las criaturas crecían, revelando una verdad aterradora. No eran dinosaurios en absoluto, sino monstruos engendrados por la manipulación genética. La revelación me dejó paralizado, asimilando la magnitud de la mentira que rodeaba al proyecto de Ingen. Mientras las palabras en los documentos resonaban en mi mente, la oscura realidad de que la isla estaba poblada por criaturas que eran todo menos lo que parecían se hundió en mi conciencia. En medio de la soledad y la verdad desgarradora, la necesidad de escapar de aquel infierno se volvió más urgente que nunca. Mientras salía de las instalaciones, un rugido distante resonó en la oscura noche de la isla. Mi pulso se aceleró, y con la linterna en mano, iluminé la fuente del sonido. Los ojos de la criatura resplandecieron en la penumbra, revelando su presencia amenazante. La luz de mi linterna dejó al descubierto detalles grotescos, confirmando la verdad detrás de los supuestos dinosaurios de la isla. Con la realidad ahora clara, me sentí abrumado por la desesperación. Saber que esas criaturas no eran lo que parecían, que eran abominaciones genéticas, me dejó sin dirección. Las palabras de los científicos sobre las criaturas que creían ser dinosaurios resonaron en mi mente. La isla, una vez llena de maravillas prehistóricas, ahora se había convertido en un campo de experimentos monstruosos. En un momento de desesperanza, las palabras salieron de mis labios. Esas cosas no son dinosaurios. La revelación de que las criaturas eran creaciones genéticas distorsionadas dejó un sabor amargo de traición y engaño. La isla, antes un lugar de maravillas, se había convertido en un paisaje lleno de terrores manipulados por la mano de la ciencia. En medio de la oscuridad, con la criatura aún acechando, una sensación de impotencia se apoderó de mí. No sabía qué hacer ni a dónde ir. La búsqueda de la verdad se había convertido en una pesadilla interminable, y el deseo de que todo terminara se volvía más fuerte con cada momento. Mientras pronunciaba esas palabras, me sumí en un estado de resignación, enfrentando la cruda realidad de que la isla ya no albergaba los vestigios de un mundo perdido, sino los horrores de un experimento fallido.